Por trabajo últimamente estoy haciendo muchos recorridos en la alta velocidad española de Renfe, que es el AVE. Un tren de alta velocidad que une varios puntos de España, entre ellos Málaga y Madrid, que es lo que más suelo utilizar. Me he encontrado con la situación varias veces de que ha habido retrasos y que sepáis que tenéis derecho a reclamar y os devuelven un porcentaje según el tiempo de retraso. En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo hacer esa reclamación, ya que no es tan fácil y aparte te voy a contar varios trucos. Así que para no perderte nada, quédate hasta el final. Después de la intro, comenzamos. Si sueles utilizar el AVE constantemente, pues seguro te has encontrado la situación en la que ha habido un retraso. Renfe tiene lo que se llama el compromiso de puntualidad. En este caso, en el AVE tiene unas condiciones. Las condiciones serían las siguientes. Si el AVE se atrasa más de 15 minutos, te devuelven el 50% del billete, y si se atrasa más de media hora, te devuelven el 100% del billete. Esto aparte tiene varias opciones a la hora de devolverte, pues con puntos Renfe que te dan un 20% más y cosas así, que eso puede cambiar durante el tiempo. Pero nosotros vamos a hacer paso a paso una reclamación y así podrás ver cómo se hace. Bien, lo primero es que en la web de Renfe encontrar lo de compromiso de puntualidad es un poco extraño. Yo hay veces que lo encuentro más fácil, otras veces no lo encuentro, no sé si lo cambian o es que yo estoy unas veces más espeso que otras. Yo recomiendo que busquéis en Google directamente compromiso de puntualidad y ya directamente te va a decir Renfe. Bien, pues la primera que te sale, pone Renfe, compromiso de puntualidad, pinchas ahí y aquí te sale pues diferentes cosas. Bueno, hay un botón que pone solicita indemnización. Esto en móviles algunas veces no se ve bien o sale muy abajo. Bueno, buscad directamente el botón solicita indemnización, ¿vale? Pincháis ahí y mirad lo que ha pasado. Esto es lo primero que nos puede pasar, que es solicitas indemnización y te manda a la web de Renfe directamente como pasando el tema. Esto pasa mucho, os lo digo porque pasa mucho, es una de las cosas que yo quería como truco deciros. Si os pasa esto, tenéis que volver a hacer lo de buscar compromiso de puntualidad y entrar. Lo hacen, está claro, para liar un poco a la gente, para cansar a la gente y al final pues muchas veces o se te olvida pedir la indemnización o crees que no puedes o bueno, cualquier cosa. Bueno, pues volvemos a lo mismo y volvemos a esta página. Solicitamos indemnización de nuevo. Ahora sí, ¿veis lo que os digo? Antes nos ha mandado directamente a la web de Renfe y ahora sí nos ha mandado a la página de indemnización. Normalmente la página de Renfe falla, pero es muy sospechoso que la parte que más falle sea la de solicitar indemnizaciones. Por lo tanto, tenéis que ser perseverantes y no desistir, porque al final lo conseguiréis. Número de billete. Aquí tenéis que poner número de billete. No pongáis localizador ni pongáis nada raro. O sea, el número de billete lo tenéis como pone aquí en el papelito, pone num billete, está claro. Y si no, si lo tenéis en digital por la aplicación de Renfe, pues ahí directamente entráis en la aplicación de Renfe, en mis viajes y buscáis número de billete. Número de billete. Origen. Cuidadito con esto, porque nos ponen pegas por todos lados. Como te equivoques en origen o en destino, me refiero. Yo, por ejemplo, el origen era de Madrid, busco Madrid. Cuidadito con poner todas o tal, o Atocha cercanía. No, si es Madrid, Puerta de Atocha, Almudena Grandes, pues tienes que poner eso. Como pongas otro Madrid, no funciona. Cosa que realmente si compras un billete y pones Madrid toda a Málaga toda, sí te va a decir que Málaga María Zambrano y Madrid Almudena Grande. Entonces es como que aquí te lo pone también para si te equivocas lo más mínimo que no te encuentre la indemnización. Por lo tanto, nosotros hemos salido de Puerta de Atocha, Almudena Grandes y el destino es Málaga. Cuidado, Centro Alameda no, cercanías tampoco, aeropuerto tampoco, María Zambrano. Ya tendríamos nuestros datos puestos y le damos a buscar. Vale, aquí directamente me dice que mi AVE salió a las 8:03 y que debería llegar a las 23:10. Llegó a las 12 y pico de la noche, o sea, tenemos más de una hora de retraso. Yo como era de un bono, prácticamente el billete me costaba 55,10, porque el bono son 551 en los 10 viajes, pues 55,10 cada viaje. Me da la opción de devolverme esos 55,10 a la tarjeta en la que yo he pagado las cosas en Renfe, o me da la opción de 717 puntos que equivalen a 71,65 euros. Eso significa que nos dan un 30% más si cogemos la bonificación en puntos más Renfe. También nos puede dar código de descuento un 20%. Yo antes dije un 20%, pero el 20% es lo del código de descuento. Lo de puntos Renfe es un 30% más. No está mal, no es una mala opción.
Yo lo que pasa es que cojo el dinerico y para el bolsillo, porque, bueno, como no sé cuándo vuelvo a Madrid y tal, bueno, directamente pues lo que suelo hacer es que me lo ingresen en tarjeta de crédito o de débito, que es la que normalmente con la que he pagado, ¿no? Y ya está, entonces me devolverían mis 51,10. Ya os digo, no es mala opción la de puntos Renfe, porque al final te están dando 70 y pico euros en vez de 50 y pico. Si tienes un viaje de 100 euros, te van a dar 130 euros. Entonces, ahí ya cada uno que lo decida. Nos dice que la incidencia ha sido el retraso del tren y como ha sido más de 30 minutos, nos dan el 100%. Por lo tanto, le damos a aceptar. La operación se ha realizado correctamente. Aquí pueden pasar dos cosas. Lo que ha pasado ahora, que ha tardado como un ratito y ya ha puesto que se ha realizado, y otras veces también te echa del programa, te echa de la aplicación de la web. Pues repetid, ¿vale? Lo normal es que a la primera no salga. De hecho, me ha pasado que con algún retraso que haya habido de a lo mejor de 20 minutos y tal, que me deberían devolver el 50%, me he encontrado con que al entrar y al solicitar me pone que no tengo indemnización, me pone 0 euros. Y al día siguiente me ha puesto que sí. Ojo, esto te puede pasar si solicitas la indemnización antes de 24 horas desde que llegas al destino. Eso significa que si yo llego a las 8 de la tarde del día 5, no puedo solicitar la indemnización hasta las 8 de la tarde del día 6. Es indistinto a la hora que deberías llegar, sino es a la hora que llegas. Si llega con 5 horas de retraso del tren, pues nada, hasta 24 horas después de llegar no puedes pedirlo. Yo os aconsejo que no lo pidáis justo 24 horas después, sino normalmente mejor a los 2 días. Lo hacéis los 2 días y va a haber menos problemas. Y aún así, si os dice que no hay indemnización y estáis seguros que ha llegado más tarde de 15 minutos o 30 minutos, volvéis a intentarlo. Y si no, habláis con Renfe y les pedís una explicación de por qué, habiendo llegado más de 15 o 30 minutos tarde, no tenéis acceso a una indemnización. Pues como veis es muy fácil, es muy simple, pero hay que tener la picardía de contrarrestar la picardía de Renfe, que es que pueda fallar la plataforma o puede haber cualquier cosa rara y no te salga lo de la indemnización. Eso sí, os aseguro que una vez que ponen lo de la operación se ha realizado correctamente, en pocos días recibiréis el dinero o los puntos o lo que sea, ¿vale? En ese sentido, Renfe cumple. En el resto, pues a veces, ¿no? Yo me he encontrado un caso en el que ha llegado el AVE 17 minutos tarde, ya me correspondería ese 50% del billete y al final, pues entre unas cosas y otras se han librado, o sea que no lo han pagado. Pero si al final pone que la operación se ha realizado correctamente, sí vais a poder tener vuestra indemnización. Oye, si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita, que es súper importante. También es muy importante que le des un me gusta y me encantaría que comentaras si te ha servido. Estos vídeos son cortos, pero cuesta un trabajo hacerlo y se agradece mucho el feedback vuestro, ¿no? Si os ha servido y tal, y compartirlo porque seguro que hay mucha gente en la que al final se aturrulla un poco con este tema. Y con este vídeo yo creo que queda bastante claro. Pues con todo esto espero que os sirva y muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y nos vemos en el próximo vídeo.